Industria en los festivales de cine y os voy a presentar a los ponentes y a nuestra moderadora. Tenemos a Tito Rodríguez, jefe de programación del Festival Internacional de Gijón, con nosotros. También tenemos a Patricia Sánchez, directora de la Alternativa Pro y del Extreme Lab. Y también a José Manuel Zamora, director de Avicine en Albacete. Y moderará la mesa Teresa Azcona, directora del Clúster Audiovisual de Madrid. Soy José Ángel Delgado, del Festival Saracusta, el Festival de Cine de Historia. Muchas gracias y vamos a disfrutar de la mesa. Chao. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por quedaros con nosotros hasta el final. Diréis que qué hace aquí el Clúster Audiovisual de Madrid. Yo es que soy de Zaragoza y por eso me han invitado, ¿vale? Pero bueno, y tampoco ni he dirigido un festival, así que me voy a atrever a dirigir este debate con tres auténticos expertos en la dirección de festivales y también en la creación de áreas de industria dentro de sus festivales. Y bueno, antes de comenzar, ahora en la mesa pues nos preguntábamos, ¿no? Dentro de los que están en el público, ¿quiénes trabajáis en festivales? Si podéis levantar la mano. No, todos no. Mira, aquí está Camilo que no. ¿Vale? Vale. Bueno, y ahora la siguiente pregunta, que es la importante. De todos los que trabajáis en festivales, ¿quiénes tenéis área de industria, actividades de industria? Hola, mira, muy bien. ¿Y quiénes no lo tenéis, pero ahí estáis pensándolo? Bueno, el resto prácticamente, fantástico. Bueno, no me voy a detener mucho, aunque la presentación de cada uno de los ponentes, la ha hecho José Ángel, pero merecería dedicarles mucho tiempo. Yo creo que si no les conocéis a ellos personalmente, que muchos sí, desde luego conocéis sus festivales porque son referentes. Aquí lo que hemos pensado, al final vamos a hacer 45 minutos, no una hora. Dejaremos la parte del final para preguntas, porque además si estáis vosotros pues con vuestras propias áreas de industria o pensando en la que vais a hacer, pues seguro que le vais a sacar provecho pudiendo hacer preguntas a los ponentes. Y lo que vamos a hacer ahora va a hacer un poquito un recorrido rápido por la mesa, 5 minutitos cada uno, para que nos cuenten en el marco de su festival el origen de ese área de industria y bueno, cómo han llegado a donde han llegado ahora. Y ahora nos vamos a ir pasando el micro, que es muy divertido porque solo hay uno. Bueno, buenas tardes. Gracias aquí a todos que sois compañeros, conocidos o alguno que no tenemos todavía el placer, pero bueno, aquí estamos. Como bien ha dicho Teresa, no es cuestión un poco de detallar lo que hacemos cada uno en nuestra área de industria, sino de hecho muchos las conocéis y si no, pues también pues, podéis googlear y pasar a las páginas web y investigar en aquello que os interese. En el caso de Avicine Lanza, por la que yo estoy aquí, bueno, yo creo que puede ser tal vez un ejemplo de, en estos nuevos tiempos, ser uno de los zonas de industria en un festival mediano que hizo una apuesta más clara. Bueno, este año ya cumplimos 10 años y es un modelo que de alguna manera ha tenido un éxito. Sí que os voy a contar, luego pues comentaremos distintos temas que afectan a cómo diseñar o las problemáticas o en estos tiempos y cómo ha evolucionado también los festivales a la hora de nuestra percepción en cómo enfocar las áreas de industria y cómo también ha evolucionado el sector, porque al fin y al cabo nosotros vamos de la mano de lo que nos pide el sector, somos útiles ante ellos y debemos escuchar un poco sus demandas. Eso es un objetivo y una prerrogativa básica a la hora de concebir un área de industria con independencia de la escala que tenga cada uno de vuestros festivales, ¿no? En el caso nuestro, por concretar algunas ideas, nosotros en el 2012, como muchos de los que estáis aquí, sufrimos la crisis y los recortes. En el caso nuestro, en nuestro territorio no fueron recortes, fueron amputaciones directamente porque se suprimieron las líneas que había de ayudas públicas a festivales y de alguna manera nos obligó más aún a hacer un proceso de reflexión de cuál era el camino que debía tener el festival después de que ya llevaba
unas cuantas ediciones, se había posicionado bien, era un festival de tamaño medio, como os decía, con incluso una apuesta internacional, pero que era absolutamente inviable mantener. En ese sentido, nosotros lo que también era digamos, un leitmotiv de Avicine era el tema de la apuesta al cine independiente, o al cine independiente español, básicamente, y reorientamos completamente el festival con ese leitmotiv y con esa línea editorial absolutamente clara y protagonista. Al hilo de eso, ya nosotros, como programadores de esa línea, en los años previos y a partir del 2012, con más protagonismo en el festival, detectamos pues una de las problemáticas por lo cual surgen un poco todos estos espacios de industria, que hay diversos formatos, que también ahora comentaremos, ¿no? Pues desde mercado, laboratorios, residencias, a propias jornadas más concretas y técnicas. Detectamos que, a pesar de que había un talento enorme en el cine independiente español, la dificultad para crear o producir la siguiente película de un autor joven que podía incluso triunfar y tener éxito era absolutamente muy dificultosa. Entonces ahí, como festival, como os decía al principio, como agentes que tenemos que ser útiles a lo que programamos y a lo que atendemos, pues yo creo que en un momento que también esa semilla estaba en otros foros, en otros compañeros de otros festivales, detectamos que debíamos dar un paso más y crear un espacio donde los cineastas y los productores y una nueva generación de talento español pues encontrara un ecosistema propicio para desarrollar sus proyectos. Y la tercera parte, tal vez, involucrar a agentes de la profesión o del sector que habitualmente no era fácil que apoyara a cine independiente español o que se implicara, digamos, en un modelo mucho más intenso, ¿no? más protagonista. Pongo siempre un ejemplo que allí, pues, la televisión autonómica Castilla-La Mancha Media es una televisión perteneciente a Forta, como otras televisiones autonómicas de este país, y la aportación que tienen que hacer, como todas, del 6% en concreto en cuanto a cine independiente, cine autoral, no era absolutamente clara para ellos. En todos estos años, una de las cosas que más nos enorgullecemos es que ahora son un agente cómplice de todo este tipo de propuestas y de este tipo de voces que se han alumbrado, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco los objetivos y la filosofía por la cual ahí se construye Avicine Lanza, siempre teniendo muy claro que nuestro foco es impulsar el cine independiente español con diferentes acciones y foros, lo que os decía, que ya está un poco en lo que conocéis, en el histórico, pero siempre creo que es muy importante tener el objetivo y saber a partir de ahí cómo construirlo. Y luego otra cuestión importante, que tal vez nuestro festival lo permitía, a lo mejor otros festivales mayores no lo pueden hacer tanto y otros festivales pequeños tampoco, es que tiene un tamaño que también todas las decisiones a la hora de potenciar o empujar esta zona de industria son más fáciles de tomar dentro de lo que es un modelo que está organizado por una entidad que tiene apoyos públicos y privados, pero que tiene una autonomía y que, digamos, estamos muy al día de saber lo que necesita el proyecto y en qué parte tenemos que poner más foco con respecto a otra. Y el crecimiento de Avicine Lanza este año ha sido básicamente porque el proyecto Avicine ha decidido caminar básicamente por Avicine Lanza, ¿no? Aunque haya un equilibrio y se retroalimentan completamente, pero hay una decisión de gestionar fondos o buscar fondos también para la parte de Avicine Lanza. Esto es como una introducción general, luego podemos hablar de más cuestiones concretas. Buenas tardes. La alternativa tiene 32 años ahora, la verdad es que de los más antiguos que hay en Barcelona de cine independiente. Cuando llego ya había como un intento, en el 2006 ya había un intento de hacer quedadas con profesionales, pero era como un corro, se reunían todos y se presentaban. Y entonces en el 2009, cuando me propone el equipo directivo llevar esa sección, yo digo, yo quiero hacer algo a lo que quiera ir, porque eso me parecía bastante aburrido ya. Y sobre todo me daba la sensación de que la gente perdía el tiempo, por eso no iba. Entonces empiezo a montar charlas que más o menos eran interesantes, con lo cual la gente venía, luego haces un café, luego haces un vino y ahí está ese networking que se crea un poco orgánico. Con los años vamos teniendo un poquito más de apoyo desde las instituciones, sobre todo desde el ISEC y desde el SDL, el Servicio de Desarrollo Empresarial, que les estaba encantando la idea, nunca habían hecho nada de cine, y
y empezamos a tener ponentes internacionales, y a mí me daba pena que estuviesen allí y con los solos que nos encontramos haciendo cine independiente, que nadie los pudiese como aprovechar. Y entonces un año abro convocatoria, en el 2013, y empieza a salir bien, se presentan proyectos, la gente está contenta con unas reuniones, vamos probando cosas, 2014, 2015, empezamos a tener premios, la gente está... Es que, sobre todo en aquel momento, estaba la gente muy sola creando. Hacer comunidad era muy difícil, entonces era un espacio muy importante y empiezan a apoyar y va creciendo todo, tanto las charlas, las jornadas, como los programas de laboratorio, gracias al ICA, que hace 3 años sacan las ayudas y nos crecemos, ¿no? Y hacemos, no sé, y servimos de ejemplo. Yo os aconsejo que vayáis a Vicine, la Alternativa Pro. Cinema Pendent tiene la convocatoria ahora mismo abierta, porque vais las bases de después de tantos años, qué es lo que pedimos, cómo nos hemos convertido. Ya os digo, vamos a hacer reuniones con el de arte, que viene a la Alternativa a hacer una charla, con el productor de no sé qué, la distribuidora tal, y más o menos así. Luego te encuentras a Tito en Cannes y te dice, tú hace todos los ponentes que quieras, ¿cómo vas a pedir solo 3? Entonces ya pides 10, entonces tienes más ponentes, te vas yendo a festivales, vas aprendiendo. No sé, escuchar a la gente lo que opina de lo que estás haciendo también es muy importante, y así. Pues sí, yo creo que sí, pues sí. Bueno, en el caso concreto de Gijón, aunque no, yo como creo que realmente lo útil es un poco analizar el estado de la cuestión, de cómo están las áreas de mercado y de industria ahora en los festivales españoles, que es un poco lo que nos territorializa aquí. Podríamos tener muchísimos referentes de fuera, de laboratorios, de plataformas de coproducción, como fue en su día el Coproduction Market del Holland Film Meeting en Utrecht, o el Cinemart, o el Coproduction Market de la Berlinale, ahora la parte de campus que hace Locarno con proyectos de determinadas regiones y tal, pero yo creo que deberíamos de aterrizarlo a nuestra realidad, ¿no? A nuestra realidad en el territorio del Estado y cómo ha funcionado todo desde los últimos probablemente pues 10 a 15 años, ¿no? que sí que es un hito, por ejemplo, el hecho de la aparición de Avicine Lanza como plataforma de desarrollo o de impulso de proyectos de cine independiente de producción estatal, ¿no? En el caso de Gijón, nosotros en 2017, cuando Alejandro Díaz Castaño, nuestro director, fue nombrado director, y nos aproximamos un poco a lo que queríamos hacer en la estructura del festival. La cuestión de la industria estaba un poco flotando en el aire. Llevaban varios años a través de suerte de film commissions, de asociaciones de productoras y de productores y demás, y no terminaba de cuajar en una especie de evento que, digamos, generara un ecosistema, que es una palabra que yo creo es muy importante cuando hablamos de mercados y de industria dentro de los festivales, ¿no? De generar ese ecosistema, ese bosque en el que todos nos encontramos, ¿no? Sí que había, como en el caso de lo que decía Patricia, ¿no? como actividades salpimentadas a lo largo de la semana que duraba el festival, que si un encuentro de coproducción con México en colaboración con Guadalajara, que si ahora la Film Commission hace un cóctel, etcétera, ¿no? Pero que no van a ningún lado si no le das una estructura, si no fluye la información entre los acreditados de industria para saber quiénes vienen, de qué lados y quiénes están y cómo pedir reuniones y dónde encontrarse, ¿no? Sino que eran como foquitos que estaban así dispersos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿nos lo podemos permitir? Que esto es algo que también podríamos hablar, el tema de cómo financiar estos eventos, ¿no? ¿Nos lo podemos permitir? No. ¿Cómo lo podemos hacer? Reaprovechando recursos. Entonces nosotros nos planteamos generar una estructura en torno a lo que llamamos en ese momento Fix Industry Days, y fuimos componiendo con una filosofía que yo creo que sí es diferente de estos dos casos, ¿no? Que es, estamos en Asturias. Entonces, ¿hay industria en Asturias? Sí, hay industria. ¿Qué hace la industria en Asturias que se dedica al cine? Pues el resto del año hace programas para televisión y de vez en cuando hace una película o un corto, ¿no? Han salido de aquí muy pocas veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, Asturias estaba un poco fuera del radar y dijimos, vale, pues yo creo que debemos de enfocarlo aquí, traer gente de fuera que pueda hablar con las productoras locales, con el talento local y ver cómo poco a poco se va avanzando en relacionarles para que aprendan unos de los otros, no nosotros dar la formación, pero que aprendan unos de los otros. Esto nos parecía que era básico y en torno a eso pues
cerramos un acuerdo para tener una presentación de proyectos de guión con la SGAE, de las mentorías que daban en su día Isabel Coixet, que estuvo Carla Simón con Verano 1993 y tal. Y otra cosa que consideramos de especial interés, porque en ese momento sí que es verdad que no lo localizábamos en lo que era digamos, el universo de las actividades de industrias en el país, que era, tenemos todos estos programadores internacionales que vamos a traer a través del programa PICE de Acción Cultural Española, que van a venir a ver cine español al festival. Bueno, y si les ponemos también los work in progress de películas que no se presentan aquí, pero que van a estar disponibles a partir de dentro de 4, 5, 6 meses, y entonces conformamos la parte de lo que es el work in progress. Dotamos con unos pequeños premios, tiramos para adelante, y 8 años después, nos venimos a 2025 también mediante poder disfrutar de presentar un proyecto y obtener la financiación de las ayudas para la organización de laboratorios, que se impulsaron desde el ICA con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Logramos como dar ese salto de lo que era Fix Industry Days a Fix Pro, a tener el Semilleru Lab, con un programa de campus de formación que resumía todo lo que habíamos intentado hacer desde el principio. El concepto, como decía José Manuel, es importante tenerlo desde el principio, qué quieres hacer y para qué público lo quieres hacer. Nosotros nació el evento como una manera de relacionar a lo local con lo estatal de alguna forma, con un poco de presencia internacional, y luego fue creciendo, ¿no? Que era como el objetivo a largo plazo. ¿Con esto qué quiero decir? Puede servir de modelo, puede que no, las coyunturas económicas, culturales, de disponibilidad de recursos van cambiando a lo largo de los años, pero es que todos tenemos la capacidad de hacer un pequeño esfuerzo, si lo enfocamos a veces desde lo local también, como para la industria de nuestra región, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si tenemos ese marco del festival y traemos invitados internacionales y traemos invitados de otras partes del país, ¿por qué no ponerlos en común? Si a lo mejor te vienen a presentar una película directora o director con la productora o el productor, que ya vienen de fuera, y te pasa con 5 o 6 casos más, y tú tienes a tu comunidad que está luchando para hacer que avance el sector en esa comunidad autónoma, ¿por qué no hacerlo, ¿no? Si tienes los componentes que ya vas a utilizar. Vas a traer a gente, tienes hoteles, vas a organizar comidas, vas a organizar proyecciones, y todos al final que encontramos espacios para reunir y presentar, etcétera, que al final eso es una colaboración que es la más fácil, porque siempre te dicen, yo no te puedo dar dinero, pero te puedo prestar un auditorio, ¿no? Bueno, pues este es un poco el germen, ¿no? Y tampoco me enrollo mucho más porque sí que estaría bien como hablar de cuestiones como más genéricas a día de hoy, ¿no? Pero este es un poco el modelo que a nosotros nos ha funcionado y que ha evolucionado de forma natural con los años, ¿no? Y que bueno, y como le pasa a los demás en esta mesa, pues sí que te enorgullece de ver que los proyectos que sí que han pasado por tus diferentes secciones, tanto en desarrollo como en work in progress y demás, pues de repente te aparecen, en nuestro caso, pues en Rotterdam o CPH Docs o Visions du Réel, o están pendientes de estreno, o van a FIT Marsella, ¿no? Porque sí que es verdad que en el lab de Gijón se presenta mucha no ficción, ¿no? Aunque también hay trabajos de ficción y cortos. Pero que dices, bueno, algo está funcionando, que se dan unos impulsos que esto funciona, ¿no? A nivel de visibilidad, porque, como digo, nosotros de origen era mucho más enfocado a la posible programación de trabajos fuera, ¿no? Como acompañando un poco la filosofía del programa PICE de Acción Cultural. Bueno, después de esta primera entrada que habéis hecho los tres, y luego dejaremos al público que os pregunte, ¿no? Que yo creo que es la parte más interesante. Pero sí que me gustaría, mientras se van pensando su pregunta, lanzaros unas preguntas así fáciles, ¿eh? Para que luego ya os organicéis como queráis para contestarlas, pero me gustaría que las contestarais los tres. Una pregunta sería, ¿en quién os miráis? Es decir, cuando aspiráis cuando os fijáis, ¿cuál es de alguna manera, vuestro modelo, lo que os gustaría llegar a ser, a quién admiráis? Y luego, por otro lado, y esta es súper fácil también, es lecciones aprendidas. ¿Qué hicimos fatal? ¿Qué hemos hecho bien? Si podéis ser generosos compartiendo estas tres cosas con el público. Son fáciles, ¿eh? ¿Empiezo yo, por orden? Bueno. A ver, espejos. Hay muchos. Tito ha citado a nivel internacional espacios clave, que además tienen líneas editoriales cercanas a lo que en general podemos trabajar nosotros, con idiosincrasias más particulares y bueno, haciendo foco.
Yo añado, porque a nosotros nos sirvió de mucho en cuanto a una escala de una ciudad mediana, pequeña y un punto de encuentro de los profesionales, el mercado del corto de Clermont-Ferrand. Me parece que es una referencia en cuanto a filosofía, aunque se entrañe con el tema del corto, como punto de encuentro, porque uno de los objetivos al final, que por la parte nuestra que buscábamos, es que el espacio sea un punto de encuentro total de toda la profesión o todo, digamos, el talento emergente, donde se encuentren pues, los productores. Es un diseño muy claro donde estén desde los proyectos, efectivamente, pero estén los productores, los distribuidores independientes, que son los que tienen que vender esas películas, los agentes de venta, los programadores, las televisiones que no pueden estar ajenas a conocer el talento que luego tienen que programar obligatoriamente, pero lo interesante es que ya sean cómplices desde el principio y trabajar. Y lo decía el Clermont porque también tiene a veces escalas de encuentro, que es otra cosa que, por ejemplo, nosotros cuidamos mucho, el tema de que haya una escala medible, controlada, donde todo el mundo se pueda encontrar con todo el mundo y previamente tengas unas reuniones de mucha calidad, porque yo creo que, al hilo también de lo que decías de tu segunda pregunta, es una de las enseñanzas que también yo creo que todos los que trabajamos en espacios de industria creo que nos hemos dado cuenta, es que es elevar el nivel y la calidad de los encuentros, de las reuniones, de los one-to-one, de que sean cada vez mejor diseñados, mejor trabajados, de que todo el mundo se reúna con quien se tiene que reunir, no vale todos con todos, que es una tendencia a lo mejor al principio que se hacía más, ¿no? Pues tenemos, como decía un momentito, tenemos esta gente, tenemos proyectos que se reúnan. No, a veces hay que ser prescriptor tú o conocer muy bien al que vas a tener, por lo que os decía mucho al principio, de tienes que escuchar a quien vas a ayudar, o tienes que escuchar al distribuidor que te pide un perfil de proyectos independientes, pero un perfil, y a los proyectos que tú estás detectando que si se encuentra con este productor, a lo mejor arma una coproducción interregional, que ni siquiera ellos están viendo, pero bueno. Ese tipo de cosas, de cuidar mucho las reuniones, creo que era una cuestión clave. Y luego yo creo que el modelo de todos de encontrar nuestra voz cada vez más propia, porque al principio éramos menos, pero ahora somos más, y como muy bien ha salido por aquí, la magnífica iniciativa que fue la ayuda de laboratorios del ICA con el plan de resiliencia, y bueno, yo creo que todavía sigue coleteando, y yo ahora que está aquí la gente del ICA lo comentamos, hay que seguir dándole un impulso y una vuelta a ese tema, porque creo que al final una de las cosas buenas de estos años es que nadie puede dudar que todas las películas y trabajos que han pasado por nuestros laboratorios, mercados o zonas de industria, el nivel medio ha sido mucho mejor de lo que había antes de que no existieran nuestros espacios. Eso es una duda, o sea, es algo irrebatible. Es un éxito, es decir, luego pues las películas pueden gustar más o menos, pero el nivel medio ha subido y creo que todos los productores o directores que han pasado por foros como los nuestros agradecen muchísimo la asistencia. Entonces eso también es una cuestión para seguir trabajando y seguir mejorando en buscar tu espacio y tu personalidad donde eres más útil. Hay espacios que podemos ser más útiles trabajando más temas de, como os decía, de encuentros de profesionales, de one-to-one, y otros que son mucho más útiles trabajando una residencia más a largo plazo, porque tiene también esa voluntad, que es una de las cuestiones que si queréis debatimos más, que es que hay muchas fórmulas de industria y uno tiene que saber en su territorio, como bien ha dicho Tito, otra clave importante, cómo eres útil a tu territorio, cómo conectas a la gente que quiere crear y que quiere encontrar al talento que hay en el resto del país o incluso a nivel internacional, cómo les conectas de la forma más adecuada y no tiene por qué ser crear un gran mercado, sino a lo mejor con unas jornadas de industria muy selectivamente diseñadas. O sea que eso también, y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos del tema del cortometraje, ¿no? Bueno, esas serían un poco cuestiones. Luego el tema, pues evidentemente, de financiación. A veces el problema de todo esto es que jugamos con financiaciones a un espacio muy corto de tiempo. Es decir, nos falta tal vez planificar o a veces con los agentes que pueden implicarse plantearle una hoja ruta a más largo plazo, ¿no? Pero esto yo creo que es un problema en general del sector español y del independiente, pero que se está trabajando, por ejemplo, con instituciones que entienden o que empiezan a entender que el modelo de apoyo no puede ser anual, sino que debe ser a medio plazo, con ayudas tal vez más al tipo media en Europa, como con más años, y también con agentes de la profesión que quieren estar ahí, ¿no? Pues distribuidores o televisiones que entienden que es útil para ellos estar en ese foro y se pueden comprometer a más largo plazo
Y luego también hay pues que analizar también por la parte que nos toca pues iniciativas como los incentivos fiscales, que eso es otra cuestión interesante que viene. ¿Cómo era la pregunta? Modelos. Modelos. Espejos. Para... Vale. Espejos para Streamlab. Streamlab es residencia que empieza en la alternativa y luego llega a Badajoz y se convierte en festival. Yo me miro en Avicine. Ojalá pueda llegar en algún momento a hacer algo parecido a lo que hace Avicine. Gijón por fechas no voy nunca. ¿Qué hemos hecho mal? Pues muchas veces eso, hacer reuniones hacer match que no iban a salir, no coger proyectos que dices, ay, mira, si al final estaba bien este proyecto, o coger alguno que... muchos, que no. Y sobre todo invitar a gente que no es generosa porque no lo sabes o porque no los conoces. Yo ya intento solamente invitar como tutores y tutoras o asesores o lo que sea, incluso a las charlas, o sea, gente que conozca y gente que sé que es generosa. Porque si no, no... No todo el mundo puede ser tutor. Hay gente que sabe mucho, bueno, como maestro, o sea, maestra, o sea, no... ¿Cuántas veces ha tenido un maestro que no te ha enseñado nada, que era eso, maestro? Como alternativa, claro, yo, aparte de trabajar en un festival, soy productora. Entonces me toca ir a hacer muchos pitching y a enseñar muchos work in progress. Y hay algunos que están súper bien, como Avicine Lanza, y hay otros que es una pérdida de tiempo increíble. O sea, que no te cuidan, que... Hablábamos antes con José Manuel que el trato que le das a la industria, o sea, cuando tratas con la industria es muy diferente a los invitados que traes al festival como creativos, ¿no? Como que ya han terminado su peli. Me he ido por las ramas, pero ¿qué más? Ah, ¿no? Vale. Yo intento no hacer pitching. En Cinema Pendent tenemos el pitching del gag, pero es un pitching muy concreto y me sirve para tener ese día ahí a un montón de gente que llama el gag. El gag es la asociación de guionistas, entonces ahí pues vas compartiendo esfuerzos también. Pero si no, no hago... Bueno, hago el gastropitch en el Mafiz, en Málaga, que está muy bien. Los que han ido a comer jamón lo saben. Los proyectos están súper bien también. Sí. Proyectos tan buenos como el jamón. No, pero es un formato que, por ejemplo, yo vi este año y no había visto nunca. Y la verdad es que es muy interesante porque lanzas la zanahoria, viene detrás el caballo y con eso ya agarras todo, ¿no? Nuestra zanahoria es que estamos en el Cantábrico, hay un marisco de la hostia y hay playa. Llueve mucho en el otoño, pero durante el festival no, porque le pedimos a la EMET que ponga un paraguas, ¿no? Entonces, no, pero ya en serio, yo creo que lo que ya han dicho José Manuel y Patricia ya más o menos resumen, ¿no? O sea, espejos, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos decíamos qué vamos a hacer o a qué vamos... No era tanto un espejo de qué queremos imitar, sino un modelo que nos interesa por cómo está funcionando. Y obviamente hablábamos mucho de Avicine, y Avicine iba a ser su tercera, Avicine Lanza, iba a ser su tercera edición en 2007, ¿no? Yo tenía la referencia de una plataforma de coproducción donde había trabajado en Holanda, en Utrecht, que era el Coproduction Market del Holland Film Meeting, que era muy extraño porque era un festival, el Netherlands Film Festival, que era solo de cine holandés. Luego tenían la plataforma de coproducción, donde también hacían una presentación de Work in Progress, que era internacional, pero estaba metido dentro del seno de ello. Y luego coronaba todo eso con la celebración de los premios de la Academia del Cine Holandés. Entonces era como si, no sé si está Juan Antonio aquí de Málaga, pero era como tener el Festival de Málaga con el Mafiz, con los Spanish Screenings y los Goya para clausurar, ¿no? En plan a lo loco, ¿no? Entonces, pero claro, ahí metiendo un cariz internacional. Ahí sí que fue como una escuela porque dije, joder, en el fondo Utrecht
y el Netherlands Film Festival a estos profesionales de la industria europea, internacional, sobre todo europea, ¿no? ¿Cómo les atrae? O sea, ¿desde qué punto de vista les atrae, ¿no? Y me di cuenta de lo que contaba al principio, es decir, se guardaba una cuota, por decirlo de alguna manera, pero intentando que la calidad no se descompensara con otros proyectos europeos, para el cine holandés, y aprovechando que se traía a todo el mundo, y desde la excusa del cine holandés, pues se lanzaba toda la parte internacional, ¿no? Y eso era como una, bueno, pues como una utopía para nosotros, porque obviamente eso tenía un presupuesto muy alto y demás, ¿no? Pero dijimos, vamos a seguir avanzando por un camino que nos intente llevar hacia ahí, pero pensando, como decía al principio, desde lo local. Luego lo de los invitados era muy importante, o sea, para nosotros en Gijón sí que sigue manteniéndose la filosofía, igual ahora Alejandro me pega una hostia cuando salga, ¿no? Pero es que hay que invitar a gente que es maja, o sea, quiero decir, no... Si no son majos ni majas, pues realmente es difícil sacar adelante un evento porque estás muchos días con un esfuerzo grande, donde las cosas a veces no salen 100% bien, porque hay factores imponderables, incontrolables, como que llegue tarde un taxi o alguien llegue 5 minutos tarde, o yo qué sé, o que te tengas que ir a mitad de una comida porque te queda una presentación. Hombre, si hay gente maja y todos son majos y majas, entienden, ¿no? Si no, no. Y pasa lo mismo con los eventos de industria. Es decir, yo me voy a aproximar a algo que obviamente esto no es Cannes, esto no es Berlín, esto no es Rotterdam, esto no es Locarno, esto es Asturias, esto es Gijón, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? Pues obviamente no espero que sea así cuando llego ahí. Esto también tiene que ver mucho con la comunicación que tú mantienes con tus invitados, ¿no? No inflar lo que haces por encima de las posibilidades de lo que estás haciendo, que yo creo que en nuestro caso fue un proceso de aprendizaje, porque al principio nos tirábamos como en plan, no, vamos a mover los proyectos y ahora está de una manera diseñada que la gente sabe lo que va a encontrar en ese espacio y que le es útil. Y los invitados le son útiles a los proyectos y muchos proyectos captan la atención incluso de los tutores, que estoy de acuerdo, no todo el mundo vale para ser tutor. Yo no creo que valiera para ser tutor de un proyecto, por ejemplo. Y también a las programadoras, los programadores, etcétera, ¿no? que queden como interesados, porque compatibilizas. Es decir, lo que no puede suceder en un evento de estas características es yo voy a lanzar una plataforma de, pongamos un ejemplo, proyectos en desarrollo. Los proyectos que se me van a presentar no superan los 300.000 euros en una horquilla, desde los 60.000 que los hay de largometraje de no ficción o experimentales hasta los 300.000 que puede ser una ficción comedida. Y se me presenta eso, pero yo a mi evento le conviene, por repercusión, decir que he tenido estos invitados que están como 2 peldaños por encima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ni los que han presentado el proyecto quedan satisfechos con lo que van a encontrar ahí, porque nadie les va a hacer caso. Van a tener las reuniones de 5 minutos y se van a ir a la playa a comer centollo. Y luego los que vienen de fuera dicen, claro, es que yo lo que quiero es invertir 1 millón de pavos, entonces este proyecto de 60.000 euros, ¿qué hago con él, ¿no? Entonces es verdad que hay que como ecualizar, no sé si decir ecualizarlo de alguna manera para que todo se mantenga en la medida. Luego ya si vas creciendo y te lo puedes permitir y puedes poner digamos, los mimbres para que tu evento pueda acoger a un determinado grupo, digamos, de un nivel de la industria, de un poder de inversión mucho más alto, entonces pues ya te puedes tirar hacia ahí, ¿no? Pero si vas construyendo desde abajo, lo interesante es hacer así. Y eso es como un ejercicio de responsabilidad que hay que hacer al principio, porque una de veces dice, necesito tener estos nombres, porque yo necesito poner esto en un dossier porque necesitamos cumplir. Bueno, hay maneras de cumplir, porque si tú marcas unos objetivos que están a la escala de tu evento, que funcionan y luego eso tiene una repercusión natural, ya estás cumpliendo, no hace falta como hinchar las cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es algo que sí que se aprende con el paso de las ediciones, ¿no? Porque es el feedback que te van dando y ahí vas aprendiendo, ¿no? Quería decir una cosilla al hilo de esto por lo que le decía de ahora, que somos ahí conscientes de diseño, lo ha comentado Patri y tal, bueno, que es que los que estáis organizando ya algún evento de industria lo sabéis, y es que a veces organizar todo lo que es una propuesta de industria lleva tanto o más trabajo que la parte del festival, y es, diría, un poco más inmisericordia a los errores. Quiero decir, la gente se queja más si tú no tienes bien preparado el catálogo o el dossier donde vas a explicar los proyectos con todos los ítems que busca determinado profesional, o si por lo que sea vas muy apurado de tiempos para contestar, o cómo simplemente muestras la información. Quiero decir, que el participante en los espacios de industria
estamos hablando de los nuestros o similares. Y también te diré también el mundo del cortometraje, también quien tiene ya una trayectoria, es exigente. Entonces creo que hay que pensar a veces, porque te vas a equivocar, pero ser consciente de esto a la hora de también de cómo en tu festival vas a distribuir o reorganizar tu equipo de trabajo, tu producción o cómo los recursos que le tienes que destinar, ¿no? Porque, claro, a mí la alternativa me echan la bronca porque termino muy tarde de seleccionar proyectos, pero es que no son las películas terminadas, o sea, ya enlatadas y las vas a poner, es que están vivos todo el tiempo. Entonces, también, o sea, no son solo los días de la alternativa, esas residencias siguen. Intentas que los grupos de la gente que hace los proyectos se retroalimente. Algunos van a estar un año de tutoría, viéndose las caras 2 veces al mes, aunque sea online. Pero se tiene que generar algo. Por ejemplo, del primer año del mentoring se empezaron a coproducir entre todos. O sea, eso es que pasa, eso es maravilloso. Hay veces que no pasa y es mi culpa. Pero es un cambio constante. Y la ponente que ibas a traer para no sé qué no viene y te manda otro. Y encima dice, sí, es la cuota. Te manda el jefe. Sí. Bueno, al final es eso, es gestionar, lo está explicando muy bien Patricia, al final no es algo estático, es algo que se mueve, que avanza, son proyectos que están vivos y bueno, y la gestión de las expectativas, ¿no? Que es lo que estabas comentando tú ahora, José Manuel, ¿no? Bueno, mientras la audiencia se piensa, no sé si hay alguna pregunta más, alguna mano ya levantada, mientras lo pensáis y ya os vamos a dar paso a vosotros. Esto de la gente maja y no maja, entre vosotros a la hora de colaborar tenéis como un booking de la gente y entonces los puntuáis y decís, a este por favor no lo invitéis más, que nos la lió parda, no sé, digo así como propuesta, ¿no? de colaboración. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Si no, yo aquí tengo para preguntarles mucho más, pero lo ideal es que preguntéis vosotros. No, lo sabéis, no lo sé, ¿eh? al que le ha pasado. Sí. Bueno, ¿quién tiene una pregunta para este fantástico panel? Ay, que ahora se me cortan, no puede ser. Venga, por favor. Yo sí no tengo una, porque Tito la ha comentado y vosotros no habéis entrado tanto en ello, pero me parece interesante, no sé si para el público va a ser interesante, es decir, cómo se relacionan vuestras actividades con la industria local. Sea como sea esa industria local, ¿no? Pues que puede ser más grande, más pequeña, medio pensionista. ¿Cómo interactúa vuestra actividad con la industria local? Y por favor, quiero, cuando acaben de hablar, una pregunta del público, ¿vale? Mira, esta es una muy buena pregunta, sobre todo Tito hablaba de Asturias, pero yo vengo de Castilla-La Mancha, que tampoco es un territorio que tenga una gran producción audiovisual, aunque sí que hay mucho talento. Muchas veces la diáspora, voy a decir, Madrid es la gran aspiradora de este país y se lleva a mucho talento castellano-manchego que al final tiene que hacer su carrera en Madrid o, bueno, algunos Valencia también y demás. Entonces, uno de los objetivos es que esa gente no pierda el contacto con sus orígenes. Entonces, la manera de lo posible, tener los proyectos que están ligados a talento de Castilla-La Mancha, que está en el resto del país, que obviamente presente al foro, que les ayudemos con alguna iniciativa concreta de alguna ayuda que sea exclusivamente para proyecto que sea de autoría regional o que se vaya a rodar en el territorio, que es otra de las vías que se trabaja o se va a trabajar más en el futuro. Y lo que un poco decía Tito también, ponerles para mí yo creo que es un regalo a gente que se está formando o a gente de una región periférica en cuanto al audiovisual, que no es una de las motores, con agentes profesionales del territorio nacional o internacional que los tienes durante 3 días en tu territorio y eres protagonista porque nosotros desde el foro te invitamos a que estés ahí, y te intentamos acoplar en la medida de lo posible. No vas a poner a un joven que quiere hacer un cortometraje con un programador importante de un festival porque no es su sitio, pero sí con otras galas, con un productor que le pueda ayudar o con lo que os decía al principio, con encontrar las posibles sinergias. Enrique Buleo, Bodegón con Fantasmas, que es un autor local,
produce con una productora que encuentra también en Avicine y donde se sube en el proyecto de Avicine Lanza, una productora valenciana, ¿no? Y desarrolla luego la película en Valencia, aunque también tiene financiación de Castilla-La Mancha, ¿no? O Josefina, que es otra película que salió de allí, que son una autora de Toledo, que también encontró feedback con productores de otra región del país, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que cuidar y que, sobre todo, el talento no pierda su conexión y les mandemos el mensaje de que desde su territorio no se les abandona, que eso es otro problema que en general pasa en todas las regiones periféricas, ¿no? Que la gente se siente huérfano donde dice, bueno, yo soy de tal comunidad, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, no sé, y no me apoyan. Es decir, eso es también una cuestión que tienes que tener de alguna manera al diseñar tus espacios, ¿no? Que de alguna manera se sientan cómodos en la medida de lo posible, porque tú no eres el productor, pero sí que haces esa labor de match, ¿no? De saber poner a la gente en contacto para que puedan crecer de una manera original. Tampoco puedes pensar que, bueno, que por ser también proyecto de la zona hay que apoyarlo y seleccionarlo automáticamente. Es otra de las cuestiones de pedagogía que a veces nos cuesta. Hay gente que no, con tu primera versión de proyecto no estás para estar seleccionando a Avicine Lanza, por mucho que seas de talento local. Tienes que trabajar y te damos otros espacios para mejorar el proyecto, porque todavía no estás y te va a venir mal que te seleccione, porque vas a quemar una bala ante profesionales muy claves con una versión que todavía no está o con un proyecto que es débil. Entonces, no tengas ansiedad, espérate, ve por otra vía, vamos a mimarte por otro lado, vamos a conectarte con otro y a lo mejor el año que viene o al siguiente es cuando verdaderamente puedes llegar. Bodegón con Fantasmas fue ese ejemplo. Empezó como categoría local, un proyecto muy pequeño y luego pasó a la categoría nacional y luego de ahí la incubadora le seleccionó en Madrid porque lo vio ahí y luego pues esas alianzas, ese camino le llega a que el ICA en selectivas pues consiga, creo que era la máxima nota de ese año. Claro, alternativas en Barcelona. La industria en Cataluña y más del cine independiente es muy grande, entonces problemas de que haya gente a la que llamar al revés, como para gente que viene a coproducir a Cataluña, son casi más esas reuniones, o los proyectos que son de Cataluña, intentarlos, yo digo que soy celestina, juntar con gente que viene de fuera si tienen esa necesidad de salir, que a veces no es, o sea, a veces la necesidad que tienen es que les acompañemos a desarrollar ese proyecto para que esté listo para presentarlo a las selectivas o a una productora, que muchos vienen sin productora. En Badajoz me cuesta un poco más, no hay industria, pero ahora se ha ido Camilo, pero yo en el proyecto, porque claro, Streamlab nace con las ayudas del ICA, es de esos nuevos laboratorios, pero bueno, hago que sea un programa más de la alternativa. Y me acuerdo que puse un contexto y dije, bueno, si me quieren y si no, ya que me echen. Tierra de conquistadores no nos queda más cojones, si no puedes irte lejos te quedarás el pellejo, estamos todos fuera de Extremadura. Entonces lo que yo intento es traerme a los extremeños que están fuera para que los conozcan ni que sean Extremadura. Más la gente que me traigo, que son eso, que hacen las tutorías sí, las tutorías, ya sean de desarrollo, de producción, de distribución, de lo que sea. Pero Barcelona, pues que todo el mundo quiere ir a Barcelona. También no por comer, ¿eh? A Badajoz sí, para comer, pero a Barcelona no. ¿Alguien tiene una pregunta o quiere cantar un tema? No hay pregunta mala. Me pica la curiosidad. ¿Qué opináis de hacer los eventos de industria en los festivales en formato online o híbrido? A ver, es verdad que yo no llevo el Fix Pro ya, porque llevo la programación y lo lleva mi compañera Paula San Julián. En los últimos años todos sabemos que hubo un momento en el que solo se podían hacer así.
Yo creo que se puede apostar por una complementariedad de lo que hayamos aprendido a lo largo de ese trayecto, ¿no? Antes de la pandemia poco sabíamos en España lo que era el Zoom, ahora todos tenemos reuniones en Zoom 1 o 2 por semana porque es más barato que desplazarse a los sitios, o sea, todo se ha dicho también, económico, sostenible, que en el otro taller estarán hablando de esto también. Aunque bueno, las emisiones de los servidores, bueno, en fin, esto es del otro taller, ¿sabéis? O sea, quiero decir que el tema del gasto eléctrico y energía, mejor se lo dejamos a la sostenibilidad. Pero en fin, yo creo que no se utiliza, es decir, no como parte de lo que podríamos decir como organización, de vez en cuando sí que te entra algún jurado, algún mentor o alguien a dar una charla en remoto porque finalmente no puede venir, no quieres prescindir de la calidad de lo que te puede aportar al evento y dices lo enchufo por videoconferencia y la gente que está ahí lo tiene, ¿no? Es verdad que sí que se intenta ahora la presencialidad porque de alguna manera en esa convivencia, ¿no? Y más si tienes, por ejemplo, como nosotros, un campus que realmente implica venir y que convivan la gente que está en formación previa al festival, que es la parte previa, y el laboratorio y demás para los one-to-ones, pues mira, yo creo que a día de hoy hacerlo 100% online sería un poco descabellado y no sé si sería del todo sostenible, como decía antes, por el tema del gasto eléctrico y demás, pero bueno, seguro que es menos que las emisiones de... Bueno, en fin, yo qué sé, no me voy a meter en ese jardín, pero creo que es un complemento, o sea, que se puede seguir utilizando como un complemento, que es útil, ¿no? Pero que se tiene que fundar... El evento yo creo que nace con... Todos los eventos nacen con una naturaleza presencial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y sí. Y además es como los espacios de industria, una de las, digamos, prerrogativas es para que la gente se encuentre y el contacto humano y el conocerme más profundamente. Los productores se van a casar con los directores y los directores a su vez durante muchos años para levantar una película y hay que conocerse lo mejor posible. Y evidentemente el trato presencial no lo supera y además, bueno, pues está claro. Pero creo que, por ejemplo, lo que hablábamos, que no ha salido al final, para el formato de una de las acciones de industria, que es la residencia o la mentoría a lo largo del tiempo, me parece que el formato online me parece que no lo estamos explotando de una manera más ambiciosa. Sí, bueno, hay uno de los programas de la alternativa, que es el Mentoring Project, que es para proyectos en oficio en desarrollo. Sí, es un año de acompañamiento y tiene que ser online, porque hay gente de todo el mundo de habla castellana, española, no sé lo que haya que decir. Pero sí que hay un primer encuentro en la alternativa. O sea, están obligados a ir a la alternativa y conocerse las caras y charlar y ver cómo huelen. Es muy importante, no sé. Sí, ya está. Bueno, o sea, moderadora Patricia, vamos a ver, realmente nos estamos yendo de hora, ¿no? Pero si hay otra pregunta, creo que nos dejan. Mira, la última, venga. Hola, soy Tino Portillo del Festival Caóstica Bilbao y del mercado de cortometrajes vasco. Lleva 2 ediciones, lo hacemos con Caóstica y con Passeis, con la Asociación de Guionistas Vascos. Y pediros, desde vuestra experiencia, en el terreno del corto y consejos para que los productores muevan el culo y vengan. Hemos tenido suerte, el primer año nos vinieron 15 productoras y el segundo casi, pero para arrastrar más a nivel de mercado. Venga, consejos. Va. ¿Haces convocatoria de proyectos para apoyar proyectos en desarrollo? Sí, el primer año hemos empezado con un guión, pero ahora en el tercer año queremos incorporar ya proyectos enteros de Desarrollo, con algún incentivo, estímulo económico. Quiero decir, que es... Claro, por eso te lo digo, es que decir, tienes el País Vasco, tenéis un territorio privilegiado de momento, si no con las 6, porque podrá pasar. Y es un estímulo muy interesante. Bueno. Incentivos fiscales, hay que tributarlos. No, pero está bien, se está pasando. Hay una casuística de que, bueno, esto es otro debate de otra mesa. Pero bueno, quiero decir, ahora mismo en el corto no hay tantas iniciativas para apoyar proyectos en guión o desarrollo. O sea, claro, pero aún es una propuesta de
3.000 euros incluso, te diría, que no es nada, a lo mejor ahora, que también los cortos tienen un presupuesto ahora que hace 10, 15 años tampoco era así, ¿no? Para lo bueno, yo creo que siempre es mejor. Pero decir que cualquier un estímulo así, comunicándolo bien y en un espacio que ya tenéis una tradición, un tiempo, bueno, lo de que los productores muevan el culo es cuestión de darle una vuelta a esas ayudas, o sea, a esa comunicación. Yo creo que... También es dirigirte a las productoras de cortometraje. O sea, bueno, es lo que hablamos antes, ¿no? De hacer el match, es que si no, tampoco... Yo prefiero hacer cortos que largos como productora. Claro. No, y luego, como idea, te lo lanzo, entiendo que son para cortometrajes de producción dentro del Estado, ¿no? O sea, quiero decir, a nivel estatal, no internacional, ¿no? Lo digo más que nada porque sí que siempre, o sea, aparte de moveros, que es más fácil, antes que traer a mucha gente, pues durante el año hacer una serie de ejercicio de moveros a otros eventos como para captar el interés, pero también trabajar con los programas que existen de estímulo dentro de las comunidades autónomas, enfocados sobre todo al cortometraje, que los hay. Es decir, mira, este año pues vamos a hacer un encuentro entre el País Vasco y Andalucía, ¿no? Entonces ya vienen los andaluces, el que viene, tal. O directamente no focalizarlo en un encuentro bilateral, sino multilateral, como construyendo una red, diciendo, mira, pues en este evento lo que queremos es vuestro apoyo y queremos que traigáis un proyecto de cada comunidad autónoma con el respaldo de una productora de cada comunidad autónoma y que esos costes a lo mejor se les financien desde las plataformas de estímulo para la promoción, que no siempre son internacionales, que dentro del Estado también se dan, es decir, para ir a otra comunidad autónoma, ¿no? Y eso puede funcionar, quiero decir, porque, como dice José Manuel, no hay tantos lugares en España ahora mismo que se dediquen a generar un mercado del corto como tal. O sea, está, por ejemplo, desde hace 2 o 3 ediciones el Short Film Corner de Málaga. Es verdad que nosotros, por ejemplo, en el Semilleru Lab tenemos, en la parte de desarrollo, consideramos para la selección tanto largos como cortos, pero están mezclados, quiere decir que no es enfocado solo al corto. Y luego sí, Skyline está por ahí, Bea, ¿no? Y el Mecal, Kurt Crescent, ¿no? Cinema Chove también. O sea, quiero decir, parece que suenan muchos ahora que los estoy enumerando, pero si los comparamos con la cantidad de labs y plataformas que hay para largos, son muy pocos. O sea, quiero decir que en el fondo es así. Entonces eso sería una recomendación, porque al final, si vienen con el apoyo de su región, pues ya no les cuesta, y si tenéis un convenio o algo así como apalabrado, aunque no sea un convenio en firme, que siempre con la administración es difícil, puede funcionar. Podéis empezar por 1, por 3. Nosotros tenemos un encuentro, por ejemplo, que se lleva celebrando y que se organiza apoyado sobre la asociación, que es una asociación que ha surgido de productoras asturianas, que se llama Yuces, en los últimos años, y que creemos que también deviene un poco de todo este flujo de profesionalización que ha traído las cosas que el festival ha ido aportando, ¿no? al sector. Y se hace un encuentro de asociaciones de productoras del Cantábrico, y muchas de ellas, en este caso, por su tamaño, también están produciendo cortos, ¿no? Quiero decir que en ese sentido, pues venía Gijón y ahí nos conectamos todos. Creo que también puede ser muy goloso juntar a productoras si tú llevas a las vascas. O sea, como para coproducir, no solo para que puedan producir ese proyecto, sino que lo puedan coproducir. Pero también tiene que ser orgánico una coproducción, pues si no... Y no sé, en Cinema Pendent hay programa de cortos, pero es solo como de desarrollo. O sea, es acompañamiento también al desarrollo, no ponemos en contacto, que se pongan en contacto durante los vinos. No sé. Chacolí, y la sidra y la chuleta. No, pero es verdad, y acabo por nada. Es verdad que los catálogos autonómicos antes se centraban en una cosa de la evolución, yo creo, de que haya foros, laboratorios, mercados. Se centraban más en seleccionar y mover los cortos por festivales nacionales o internacionales, y ahora son bastante receptivos a propuestas de mover al talento, a los profesionales, a foros o a iniciativas. Entonces, en esa cuestión, la evolución ahora, te harán más caso ahora que si lo planteas hace 12 años.
Bueno, vamos a terminar la mesa porque, bueno, antes habéis hablado del jamón, del chacolí. Aquí el jamón también está muy bien, chacolí no tenemos otro tipo de líquidos, ¿vale? Que lo paséis fenomenal esta noche, que disfrutéis de la parte del encuentro y ahora le paso el micrófono a la organización. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, un agradecimiento y 2 anuncios. Gracias Tito, Patricia, José Manuel, Teresa, por esta magnífica mesa, este magnífico panel. Un guiño al Festival de Huesca, que acaba de terminar su sección de industria, con un nombre, la comisión que lo prepara juega con las letras C y A de industria y de actividades y somos la CIA. Y ha estado muy bien y se apoya en el mundo del cortometraje, desarrollo, work in progress. Y el anuncio, pues que ahora en el Tubo, en la terraza Libertad, a partir ya de las 9:30, pues ahí estáis todos invitados a una consumición y a que estemos ahí todos charlando. Gracias.